Hay una nueva tendencia dentro de la traumatología que está creciendo a un ritmo vertiginoso en los últimos años. La medicina regenerativa. Regenerar antes que ponerte a arreglar, fijar, soldar o enderezar. Potenciar los mecanismos de curación del propio cuerpo sin tener que abrir e intervenir en la lesión. Es el futuro que ya está aquí. Y de él vamos a hablar con uno de los traumatólogos que más sabe de medicina regenerativa en España. No en vano, en su tierra, los colegas y pacientes lo conocen como el cirujano que no te quiere operar. Estoy hablando del doctor Luis Gallego, traumatólogo especializado en lesiones de hombro y rodilla y experto en tratarlas con medicina regenerativa. Muy buenas, estamos con el doctor Luis Gallego, traumatólogo especializado en lesiones de hombro y rodilla, pero más conocido en Almería como el cirujano que no te quiere operar. ¿Cómo te has ganado esta fama, Luis? Hola Javi, encantado de estar contigo esta tarde. Pues verás, creo que en general hay un salto muy grande entre el tratamiento conservador y luego los tratamientos que se suelen ofrecer por parte de los traumatólogos, que es operarte. Y yo siempre creo que hay un- una gran diferencia entre tomar un paracetamol y hacerte una gran cirugía, y creo que la mayor parte de los pacientes pueden tratarse por medios poco invasivos, quiero decir, por infiltraciones o por cirugías pequeñitas. Entonces, no es que no quiera operar al paciente, es que creo que hay que hacer la opción terapéutica que sea eficaz, siendo eficaz la menos agresiva. Entonces evitamos muchas operaciones agresivas. ¿Dirías que son estas operaciones agresivas en muchos casos incluso innecesarias? Con la tecnología que hay actualmente, muchas son innecesarias y pueden retrasarse muchos años e incluso evitarse. Sí. ¿Y cómo consigues evitar esas cirugías innecesarias? ¿Estas tecnologías de las que hablas, en qué consisten? Básicamente es el empleo de medicina regenerativa aplicado a la traumatología. Son terapias en las cuales intentamos crear tejidos sanos y nuevos que sustituyan a los tejidos que se han lesionado o que se han deteriorado por el tiempo. Y con estas terapias que han empezado pues, en este siglo, pues están evolucionando muy rápidamente y nos permiten tratar a los pacientes sin tener que hacer grandes cirugías como unas prótesis, por ejemplo. Sin embargo, hay mucho traumatólogo, sobre todo de la vieja escuela, que ve esto de la medicina regenerativa pues casi como un cuento chino. ¿A qué crees que se debe? Básicamente la medicina regenerativa ha empezado en este siglo. Quiero decir, esto empezó en el 2012 cuando a Yamanaka le dieron el premio Nobel de Medicina por ser capaz de hacer que las células rejuvenecieran, y entonces es algo que son terapias que llevan 10 años o muchas incluso menos. Y entonces muchos traumatólogos están anclados en las técnicas antiguas que hemos aprendido y que no sean eficaces, pero están superadas. Y la gente tiene miedo a la tecnología nueva. Es como hay gente que rechaza la inteligencia artificial, por ejemplo, pues el mismo tipo. No son traumatólogos, son traumalopithecus, son seres que todavía no han evolucionado suficiente, pero en el futuro pues, ya evolucionarán con el tiempo. Me encanta el nombre de Traumalopithecus. Me parece fabuloso. Háblame de algún problema habitual que exista entre tus pacientes y que la medicina regenerativa puede resolver. Problemas muy frecuentes, por ejemplo, la artrosis de rodilla, que tiene una prevalencia altísima en la población, se puede solucionar con medicina regenerativa y retrasar las prótesis durante muchísimos años. Por ejemplo, las lesiones deportivas de menisco o de ligamento cruzado muchas veces no hace falta operarlas. O hay que operarlas con cirugía artroscópica mínimamente invasiva potenciada con ortobiológicos. Y luego lesiones del hombro, con los tendones del hombro, que también son lesiones degenerativas muy frecuentes por el deporte y por los muchos trabajos.
y podemos solucionarlas de forma eficaz. Ujú. ¿Hay algún perfil de paciente que responda especialmente bien a la medicina regenerativa? Si tuvieras que definir, oye, un prototipo, una persona con estas características le va espectacular. Digamos que todos tenemos una cierta predisposición a que las cosas vayan mejor o peor según nuestra genética. Y eso hay un tanto por ciento, que puede ser un 20% de cosas que no podemos controlar, pero especialmente los pacientes que van bien son los pacientes que se comprometen, porque no solo la medicina regenerativa no es lo único. Digamos que la curación para que vayan bien estas terapias se basa en tres pilares. Uno es la propia medicina regenerativa, el tratamiento en sí, que son las infiltraciones que hacemos con ortobiológicos, que tienen que ser lo más eficaces posible. La otra es el estilo de vida del paciente, digamos, los suplementos que tome, la dieta antiinflamatoria, hacer ejercicio, porque no hay ninguna medicina que pueda sustituir el ejercicio físico. Y la otra es la mentalidad. Está demostrado que con una mentalidad de superación los efectos de las terapias son mejores, pero no solo desde el punto de vista psicológico, sino que se ha demostrado que reduciendo el estrés se alargan los telómeros, digamos, la parte de los cromosomas eh, que nos protege de los deterioros del material genético. Entonces, los pacientes que responden mejor son los pacientes que llevan una vida sana y están motivados y tienen una motivación para curarse. ¿Y esto tiene alguna relación? Esto que comentas de que los telómeros están más protegidos o se deterioran menos cuando se tiene la actitud adecuada. ¿Puede tener alguna relación con el efecto placebo? ¿Se ha estudiado eso? ¿O es una asociación de ideas que tengo yo aquí y no tiene nada que ver? Lo que se ha demostrado que en las personas con estrés crónico, la parte de los cromosomas final, que es la que protege el material genético, es más pequeña, con lo cual se predispone a enfermedades. Eso es lo que se ha demostrado. Hay un libro que se llama sobre los telómeros de Elizabeth Blackburn que explica eso, pero desde el punto de vista científico. No es que algo tú crees que te vas a curar y te cures, sino que si tú tienes estrés crónico, niveles de cortisol elevado durante mucho tiempo, eso reduce la longitud de los telómeros, Ya, con lo cual es más fácil que enfermes los desgasta rápidamente. en situaciones de estrés crónico, sí. Ujú. ¿Qué porcentaje de pacientes responde a terapias de medicina regenerativa y se recuperan sin necesidad de cirugía? Eligiendo bien la terapia, eligiendo la terapia adecuada para más eficaz para cada paciente, la eficacia está rondando un 80%. Es decir, que 4 de cada 5 pacientes que estén en esa ventana biológica donde tenga sentido aplicar medicina regenerativa, eh, pueden ahorrar de una Bien, cirugía. sí, indicada, sí. Bien indicada y bien aplicada, Ujú. esa es la eficacia. Tiene que ser, la indicación tiene que ser buena, tiene que ser precisa, tiene que tener en cuenta las características de cada paciente. No se puede emplear la misma terapia para todos. Y tiene que estar bien empleada en el sentido de que tiene que estar empleada, por ejemplo, nosotros empleamos ecografía para dirigir la terapia donde más se necesita, donde apuntar bien dónde tiene que ir la terapia. Es importante también que el profesional esté cualificado y no lo ponga a ciegas. ¿Hay alguna situación donde la medicina regenerativa no pueda ayudar? Tienes que tener en cuenta que la medicina regenerativa es como si fuera plantar, sembrar. O sea, tú tienes que tener un sustrato, la tierra, un sustrato adecuado sobre la cual metes células, que son las semillas, y luego las riegas con factores de crecimiento, con citoquinas, para que florezca la planta. Entonces, si tú no tienes un sustrato adecuado, tú tienes cemento, ahí no podrás crecer nada. Entonces tienes que tener, por eso no para todos los pacientes se puede emplear. Tiene que ser pacientes que tengan un sustrato adecuado sobre el que se puedan implantar y por otra parte tiene que tener, como las sacamos del propio cuerpo, tiene que tener una parte sana, tiene que tener la sangre o el tejido donde lo saquemos para implantarlo, tiene que estar sano. Si no, un paciente con cáncer, por ejemplo, o con una enfermedad
autoinmune, no podemos coger sus células e implantárselas en otro sitio porque son células enfermas. Entonces, esos enfermos no está contraindicada, no se puede emplear en un paciente que tenga un tumor activo o que tenga una infección, por ejemplo. Cuando hablas de que tiene que haber sustrato, me viene a la cabeza, por ejemplo, la artrosis. ¿Te refieres a eso? O sea, si, por ejemplo, una lesión está ya tan avanzada que tiene demasiada artrosis, el sustrato es malo, ¿no? De ahí hay poca cosa que regenerar ya. Ya quizá esté en un punto en el que la cirugía sea prácticamente la única opción. ¿Lo he entendido bien? Claro, digamos que hay como 4 grados de artrosis, en artrosis grado 4, en los cuales ya avanzados, en los que ya hay deformidad y hay un problema biomecánico porque hay deformidad, hay rigidez, no se puede emplear la medicina regenerativa. Pues se puede emplear, pero no sirve para nada. Ahí tienes que operar. Claro. ¿Qué pasa si alguien llega a una situación así y la medicina regenerativa no sirve y al final hay que operar? En general, cuando yo hago un tratamiento de un paciente de infiltraciones con terapias regenerativas, si esas terapias no funcionan y al final tengo que hacer una cirugía, por ejemplo, una artroscopia y tengo que usar un material biológico en esa artroscopia, yo me hago cargo de ese tipo de terapias, las terapias biológicas en las operaciones. Si no ha funcionado la terapia primera, yo me hago cargo de mi propio bolsillo para que el paciente no se grave 2 veces por el mismo problema. Entonces yo no puedo garantizar el resultado, pero yo me implico para que el resultado sea bueno. Claro, es decir, si tú evalúas la lesión y consideras que la medicina regenerativa puede funcionar por sí sola, la aplicas. Que resulta que te has equivocado y al final hay que operar, pero también sería conveniente aplicar medicina regenerativa en esa situación, la aplicas, pero el paciente no tiene que pagar 2 veces. ¿Es así? Claro, el gasto de la terapia biológica durante la cirugía, yo me hago cargo de él. Hablemos de tu padre, porque hay una historia interesante. Aparte de ser tu padre, es paciente tuyo. Y no solo eso, Sí, sino que además te considera el mejor traumatólogo de Almería. ¿Por qué dice tal cosa? vale. Mi padre es un hombre que tiene unas limitaciones de movilidad y conseguimos tratarlo con infiltraciones para evitar que tener que poner una prótesis, porque creo que no hace falta poner una prótesis mientras pueda moverse gracias a las terapias regenerativas y por el momento lo estamos consiguiendo. No le gusta nada que le infiltre porque odia las agujas, pero tiene más miedo a quedarse quieto que a las agujas. Entonces, al final, pues volvemos a infiltrarlo y evitamos las prótesis. ¿Y qué edad tiene tu padre ahora mismo? Mi padre tiene 78 años. ¿Y cuánto tiempo lleva con las infiltraciones y evitando esa cirugía tan dura, una cirugía de Llevamos ya, empezamos hace algo más de 10 años. O sea, que todo ese tiempo es tiempo ganado. ¿Te atreves a calcular en qué momento habría acabado necesitando prótesis de no existir la medicina regenerativa o las terapias que le estás aplicando? Es muy difícil de saber, pero probablemente hace un par de años o 3 ya nos hemos puesto prótesis. Aparte del miedo o el rechazo, a nadie le gusta que le pinchen. ¿Qué otras pegas suelen ponerte los pacientes que no se deciden y qué consideras que significan realmente esas pegas, si las hay? Básicamente, creo que el problema fundamental es que esas terapias no los cubre la seguridad social ni los cubren los seguros por distintos motivos. Entonces, pues el paciente lo ve como un gasto cuando yo creo que tendría que verlo como una inversión. Tú estás invirtiendo en tu salud, estás invirtiendo en tu futuro, estás invirtiendo en el tú de mañana. Y visto así, pues creo que merece la pena someterse a este tipo de terapias. De hecho, esto me recuerda a una historia que me contaste de un paciente en una ocasión que decía algo así como, oye, si al final me vas a tener que operar, me vas a tener que acabar poniendo una prótesis en 15 años, pues me la pones ya y eso que nos ahorramos. Sí, eso me lo dicen mucho. Sí. Y,
El problema es que tú ¿Qué pones haces un... cuando un paciente te dice algo así? O sea, cuando tú sabes que hay una alternativa a la cirugía y él te insiste en que quiere operar. En esos casos, Pues el problema de la prótesis es que tampoco es para toda la vida. La prótesis puede durar 15 años, 20 años y al final hay que cambiarla. Y con las cirugías de cambio de prótesis son cirugías muy, muy grandes. Y una prótesis primero no es para siempre y el segundo que no tiene sentido si tú tienes una tecnología avanzada que permite regenerar algo, cambiarlo por algo que sea mecánico. Y habrá tiempo de hacerlo en el futuro. ujú, Es como si tienes una muela mal y en vez de ir a que te la arreglen, vas y te quitan todos los dientes y te ponen una dentadura postiza. Pues, mucho sentido no tiene. ujú. Comparado con aplicar medicina regenerativa, ¿cómo es el proceso de colocar una prótesis en una rodilla, por ejemplo? Básicamente abrimos la rodilla, cortamos el hueso, y el hueso, digamos, la parte del cartílago que está dañado, cortamos el hueso con unas plantillas y implantamos la prótesis, que es de metal y de plástico y a veces con un cemento para que pegue al hueso. Es algo puramente mecánico. Tú tienes que... Parece un taller mecánico, vaya. Ujú. Y sin embargo, la medicina regenerativa es sencillamente infiltrar con el ecógrafo, como nos has dicho antes, allá donde está la lesión, donde más puede... Sacamos tejido sano, que puede ser la propia sangre del paciente, puede ser, los podemos sacar de su hueso, podemos sacar de su grasa, y lo que hacemos es procesar esos tejidos para obtener células o señales celulares y después los implantamos inyectando con un ecógrafo para localizar exactamente el sitio de la lesión. Y a veces también lo hacemos con cirugías pequeñitas, como meter una cámara dentro del cuerpo, que es una artroscopia, y a través de ese tipo de mini incisiones, pues lo implantamos los tejidos para que crezca tejido sano. Ujú. Hay varios tipos de tratamiento en función de dónde se extraiga. Me has comentado que puede ser de la sangre, del hueso, de la grasa. ¿Cuáles aplicas y cuáles son los adecuados para cada tipo de lesión? Cada paciente necesita un tratamiento diferente, dependiendo de dónde tenga la lesión, cómo esté evolucionada la lesión, las características del paciente, sobre a qué se quiere dedicar. Quiero decir, no es lo mismo tratar a un deportista élite que una persona que quiera llevar una vida sedentaria. Y según las características del paciente y las características de la lesión, empleamos un tipo de terapias u otra, que van desde una infiltración sencilla, que es una infiltración que se puede hacer ambulatoria en la consulta, a varios ciclos de infiltraciones, que también potenciamos las células o las señales celulares con terapia de traducción, con aparatos de magnetotraducción de alta potencia o con ondas de choque, se potencian. Y cada tratamiento es diferente, no hay un tratamiento único para todos los pacientes. Intentamos individualizar el tratamiento para las características de cada paciente, para conseguir la máxima eficacia. Ujú. Algunos ya te conocen como el traumatólogo que no te quiere operar. ¿Cuántas cirugías estimas que has evitado, en los últimos 12 meses? Es difícil de calcular, pues si habré operado 300 y pico personas y he infiltrado unos 700, 800, pues esas infiltraciones hemos evitado las operaciones por el momento. Ujú. O sea que prácticamente, así haciendo la cuenta grosso modo, por cada cirugía que haces, evitas 2, ¿no? Porque si estás teniendo 700, algo más. Algo más, ¿eh? Ujú. Si es tan buena como parece, la medicina regenerativa, si es tan prometedora, ¿por qué crees que ni la medicina pública ni los seguros, están ofreciéndola? Creo que son motivos diferentes. Los seguros es puramente económico. Cuando tú te haces un seguro, el seguro calcula el gasto que le vas a producir. Y entonces, con la medicina regenerativa, tú
vas a vivir más tiempo y son terapias avanzadas y cada vez pues se van abaratando algunas, pero salen otras nuevas que son costosas. Entonces el seguro no puede hacerse cargo de algo que no puede controlar. Entonces, por el motivo económico. Eso es los seguros de salud. La sanidad pública creo que tiene otro problema, que no solo es el problema económico, sino que está planteada para tratar enfermedades e ir solucionando cosas, digamos, como apagando fuegos. Creo que el problema de la sanidad pública es más profundo y prueba de ello está en la crisis que tenemos con los médicos de familia, que son los que tendrían que velar por la salud del paciente para que no se pongan enfermos, no ir poniendo parches en las enfermedades, y es lo que está haciendo actualmente. Entonces está mal planteado y esto produce muchísimo más gasto y muchísimos más problemas. O sea que básicamente, al menos a día de hoy, el paciente tiene que elegir si quiere acceder a la medicina regenerativa entre plata o prótesis, ¿no? No le queda otra. Platoprótesis, sí. Paga o la alternativa es operar Pues y que sea lo que Dios quiera. sí, actualmente es así. Les dan a los pacientes, digamos, que sea paracetamol o ibuprofeno, peor todavía, y tómate ibuprofeno, y cuando ya no puedes más, una prótesis. Eso creo que es el enfoque no es adecuado con la tecnología que hay actualmente. Los que se deciden, los que optan por el camino de la medicina regenerativa, ¿te dicen a menudo eso de tenía que haber empezado antes? Por supuesto que sí. Pero bueno, el pasado no se puede cambiar. Tú puedes controlar lo que tienes ahora en las circunstancias que tienes. De nada sirve lamentarse del pasado. Además que en el pasado probablemente pues no existía. Entonces muchas cosas no se pueden haber tratado. Pero probablemente en el momento en el que estamos, pacientes que tienen artrosis inicial o problemas de tendones que no estén muy avanzados, podamos recuperarlos y de forma que nunca se tengan que operar o tengan que operarse muy, muy mayores. Ahora estamos en un buen momento para este tipo de terapias, porque ya están suficientemente evolucionadas y está demostrada su eficacia para poder aplicarse. Lo que me lleva a hablar un poquito de tus orígenes, de tus comienzos. Cuando empezaste a aplicar, en este caso, plasma rico en plaquetas, y lo hacías casi a escondidas, estabas por aquel entonces en la pública, casi como si fuera algo malo. Cuéntanos un poquito de esa historia. Bueno, no es que fuera malo, es que era caro, entonces yo no pedía permiso para hacerlo, lo hacía y luego pedía permiso después, porque claro, eran cosas muy costosas. Hace 10 años era muy costoso, ahora no lo es tanto. Y lo que entonces era algo que no estaba todavía demostrado, ahora sí que lo está. Ahora la Sociedad Europea de Traumatología, la ESCA, ahora para artrosis, la primera recomendación que hay es plasma rico en plaquetas, por ejemplo. Ya está delimitado que es lo primero que se puede hacer en artrosis iniciales. Son las recomendaciones que hay ahora. Hace 10 años no estaban, hace 10 años sabíamos que era bueno, pero no estaba demostrado, con lo cual, pues claro, era más difícil de aplicar. ¿Y cómo se ha llegado a esa conclusión? Es decir, durante estos 10 años, eh, varios traumatólogos como tú habéis ido reportando los datos de los pacientes que habéis ido tratando, se ha ido creando una base de evidencia hasta llegar a la conclusión de que, oye, sí, para estos casos debería ser la primera acción a llevar a cabo porque ya tenemos evidencia suficiente de que efectivamente funciona. ¿Es así como se ha hecho? Primero se han hecho ensayos clínicos aleatorizados de pacientes que digamos que se le pone esta terapia respecto a otro tipo de terapias y han demostrado la eficacia. Y luego hay análisis que analizan mucho estos estudios y tienen un alto, eso es el máximo grado de evidencia científica que hay, los metaanálisis de estudios aleatorizados, o sea, análisis de estudios que se han hecho de forma aleatorizada. Y eso es lo que más evidencia científica tiene y está demostrado. Eso no se lo puede discutir nadie ya. Uh -huh.
puedes discutir eso de qué conveniencia tiene para aplicarlo a toda la población o los seguros que lo puedan aplicar, pero por otros motivos. Pero desde el punto de vista científico, la evidencia está ahí. ¿Cómo se infiltra? ¿Cómo es el proceso para extraer y obtener el material que luego se inyecta en la lesión? Lo más frecuente es que se tome a través de una simple muestra de sangre del paciente, como cuando se va a hacer una analítica. Se saca la sangre, también se puede sacar otros tejidos, como el hueso, de la grasa, pero lo más frecuente es la sangre. Se saca una analítica y la sangre se procesa para obtener o bien concentrados de plaquetas o bien señales celulares. Digamos, se exprimen las células y el jugo que queda de las células es lo que se separa la parte antiinflamatoria, la parte regenerativa o las mismas células. Y esa parte luego potenciamos la parte que necesitamos curar con magnetotransducción o con mecanotransducción para potenciar el efecto y lo infiltramos normalmente con ecografía Ujú. para, para lograr mayor precisión. Y eso se hace en media hora o una cosa así. Es el procedimiento más frecuente. ¿Algo que deban evitar o que no deban hacer durante el tratamiento? Pues como te dije alguien antes, es muy importante que el paciente se implique también, tiene que llevar una vida sana, tiene que evitar fumar, por supuesto, tiene que evitar el día que le extraemos la sangre, tiene que evitar comer grasas animales, porque la sangre es de peor calidad. Necesitamos que el paciente lleve una vida sana y debe evitar tomar antiinflamatorios, porque los antiinflamatorios, digamos que reducen la eficacia de las terapias regenerativas. La inflamación es una parte natural del proceso de curación. Necesitamos modularla, pero no debe tomar ibuprofeno, por ejemplo. Ujú. ¿Cuándo suelen verse los primeros resultados en general? Tienes que tener en cuenta que lo que hacemos con la medicina regenerativa es modular las fases de curación natural. Entonces, en la curación natural tienes una primera fase que es inflamatoria, que dura una semana, luego tienes una fase regenerativa que dura unas 3 semanas más y luego una fase de remodelación, digamos, que hace que los tejidos no sean sanos, sino que sean funcionales para la función que se necesita. Entonces, para una parte inflamatoria, a lo mejor una semana pueden notar algún efecto antiinflamatorio, pero para tener un efecto regenerativo, 3 semanas, y tener un efecto funcional que el paciente lo note, pueden ser 3 meses. Algunas veces más, pero normalmente menos. Pero para que una terapia sea eficaz, ponle que sí, entre 3 semanas y 3 meses, depende de la patología que tenga. Ujú. En esta primera etapa que me hablas, que es la etapa inflamatoria, ¿el paciente nota dolor durante ese proceso? ¿Debe evitar también los antiinflamatorios durante esa semana que me has comentado? ¿Cómo debe hacerlo? Debe evitar tomar antiinflamatorios. Necesitamos que se inflame un poquito, que es como la chispa para que arranque todo el proceso de curación. Ujú. Entonces puede tomar a lo mejor paracetamol, pero no debe tomar antiinflamatorios. Vale. O sea, para el malestar, Tiene que pero evitar el principio activo del ibuprofeno, que es un antiinflamatorio. Ujú. sí, es el más frecuente que se usa. Tiene que aguantar un poquito. Tiene que ser un poco estoico el paciente. Bueno, si el precio es ahorrarte una prótesis, pues oye, yo lo pagaría Pues luego, gustoso. sí, sufre un poquito de incomodidad para luego evitar grandes sufrimientos. Claro. Ujú. ¿Cómo es una primera consulta contigo? ¿Qué es lo que haces cuando acude un paciente a tu clínica? Cuando un paciente acude a mí, lo que intento saber desde el primer momento es cuál es el problema que tiene, qué es lo que no puede hacer debido a ese problema y cuáles son sus expectativas. Necesito saber qué es lo que necesita hacer y por qué. Es muy importante eso. Porque, claro, no es lo mismo tener un deportista profesional que una persona que lo que quiera es jugar con sus nietos. No lo tratamos igual. Y el tipo de terapia varía mucho. Y después le hacemos un reconocimiento, una exploración física. Y normalmente usamos un ecógrafo para hacer un reconocimiento de la zona para ver qué tipo de lesión tiene.
y hacer un diagnóstico preciso. A veces también necesitamos resonancias magnéticas o radiografías. Y después pues le proponemos, una vez que tenemos el diagnóstico y sabemos las características del paciente, pues intentamos hacer un tratamiento o proponer un tratamiento que sea un traje a medida hecho para él, para el paciente. ¿Dónde y cómo puede pedir cita contigo alguien que nos esté escuchando o nos esté viendo? Pueden pedir cita entrando en la página web, que es regeneractiva.com, o pueden llamar al teléfono que es 950-047-125. Y allí Paqui les atenderá gustosamente. Vale, perfecto. Pues todos estos datos de contacto van a aparecer en la descripción del episodio para que cualquiera que nos esté viendo, nos esté escuchando, lo tenga ahí a mano y pueda pedir cita contigo. Por cierto, ¿dónde tienes la consulta? Estamos en el pleno centro de Almería, en el paseo de Almería, el número 37. Genial. Bueno, pues queda dicho, también aparecerá en el detalle de la descripción del episodio. Y cualquiera que quiera puede pedir una cita en tu clínica de Regeneractiva. Doctor Luis Gallego, ha sido un placer tenerte como invitado y descubrir qué hace que seas un médico entre un millón. Muchísimas gracias por tu invitación, Javi, y estoy deseando poder recibir a los pacientes que deseen tratarse con medicina regenerativa.